Hoy vamos a hablar de por qué también hay gente mala dentro de la iglesia. ¡Y qué paisa por tu caisa! Hoy os traigo de esos temas que se me ocurren así de repente, así que preparaos vosotros porque vais a flipar en colores. Pues este tema viene de una opinión muy personal, de personas que he conocido que se han alejado de la iglesia, que antes eran catequistas, que antes pues iban mucho por su parroquia, iban a las actividades que hacían dentro de la iglesia y que por cosas malas que hicieron otras personas o metieron la pata delante de estas otras personas que se salieron de la iglesia, pues se enfadaron, se dolieron, les hicieron daño y se fueron. Y es que yo, como recién converso bautizado en el 2015, pues estas cosas me duelen bastante y me hacen muchísimo que pensar, ¿no? De cómo me tengo que comportar yo con la gente que llega a la iglesia, con las personas que no conocen, con las personas que ignoran todo esto, todo lo que vivimos nosotros en la iglesia, en los sacramentos, en la oración, en cómo tenemos que portarnos con los demás, en cómo tenemos que aceptar a todos, porque al final Iglesia católica, católico significa universal, y no es que nosotros seamos universales, sino que Dios mismo es universal. Por lo tanto, si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no nos queda otra, y está en nuestra naturaleza, que salir de nosotros mismos, morir a nosotros mismos para ser universales. Y claro, es que en esos momentos en los que podemos meter la pata muy grandemente porque nos puede nuestra soberbia, nos puede nuestro orgullo, yo tengo que tener razón, pues cuando yo lucho por tener razón, estoy luchando por mí, por mi ego, y entonces, claro, trato de dejar a la otra persona en segundo plano porque yo tengo que ganar, yo tengo que ponerme por encima de la otra persona. Y yo imagino que esas personas que han vivido situaciones de ese tipo, si ya tenían una fe flojita, ha sido como la gota que colma el vaso para que ya se terminen de alejar por completo. Pero es que seguro que habrá otras situaciones en las que haya personas dentro de la iglesia, propios sacerdotes, catequistas, matrimonios, no lo sé, gente que aparentemente están muy implicadas en la iglesia, en su parroquia, que han dicho algo tan fuerte de una persona que les ha llegado tan dentro que les han hecho una herida muy grande. Entonces esas personas pues se alejan. ¿De dónde? De la iglesia, de donde le han dicho eso, que se supone que en la iglesia tienen que acoger a todo el mundo y tienen que cuidarles y tienen que tratarles bien y tiene que ser todo caritativo, que ese es otro de los problemas. O sea, está el problema de las personas católicas dentro de la iglesia que meten la pata por no acoger a todo el mundo, por no tratar de intentarlo, de escuchar, de amar a todo el mundo en definitiva. Y luego está el problema de las personas que piensan que todos dentro de la iglesia tenemos que ser perfectos, impolutos. De hecho, en uno de mis vídeos que tenéis aquí, podéis verlo porque hablo un poquito desde ese punto de vista, desde ese enfoque. Tenemos que entender que la naturaleza íntima de la iglesia se expresa en tres tareas, que es el anuncio de la palabra de Dios, la celebración de los sacramentos y el servicio a la caridad. Y del tema que estamos hablando más bien entra en el tercer fundamento o en el tercer punto, que es el servicio a la caridad, que tenemos que hacer absolutamente y cumplir y vivir absolutamente, ya no solo los católicos, sino el mundo entero. De hecho, muchas veces los católicos que en teoría tenemos que saber y cumplir este tipo de cosas, de actos de caridad, de amor, nos encontramos con situaciones que por lo menos a mí me dejan un poco cao, porque vemos personas que están totalmente alejadas de la iglesia, que aman mejor que yo. Porque sabéis que, y esto es lo bonito, eso lo tenemos todos dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo creas, porque Dios está dentro de ti. Dios funciona de esa manera, es muy silencioso. Él te permite que hagas lo que tú quieras porque Él te quiere libre. Él quiere que seas libre para que puedas elegir amar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Así funciona el amor. El amor, si no existe libertad de por medio, no es amor. No podría ser un amor libre, sería esclavitud. Por eso Dios habita dentro de nosotros de una forma, pues eso, como muy tranquila, como que no llama mucho la atención. Es eso de que el mal llama mucho la atención, hace mucho ruido, y el bien, que es Dios, que es todo el amor, Dios es silencioso. Hay más actos de amor, hay más actos de bien en el mundo por minuto, porque el mal le encanta sacar pecho, el mal es soberbio, le encanta salir por la tele, le encanta salir por las redes sociales, pero nosotros tenemos que difundir ese bien, ese amor de Dios, eso que nosotros tenemos dentro y que hoy, gracias a las redes sociales o a este tipo de medios, podemos enseñar a todo el mundo y transmitirlo. ¡Suscríbete! Entonces, respondiendo a por qué también hay gente mala dentro de la iglesia, esto es muy revelador, porque la iglesia no está hecha para los buenos, no está hecha para los sanos. Dios,
Jesucristo bajó a este mundo a por los enfermos, a por los pecadores. ¿Con quién se sentaba a cenar? ¿Con quién se sentaba a charlar, a estar con ellos, a pasar el rato? Con los pecadores, con las prostitutas, con los ladrones, con los publicanos, que le señalaban, le miraban, pero este tío, ¿qué hace con esta gente? Pero si esta gente son lo peor. Anda, pues esa gente es iglesia. Nosotros debemos ser iglesia. Tú vas por una parroquia y te encuentras a gente que es muy rara, te encuentras a gente que está mal de la cabeza, literalmente, que te encuentras a personas, yo qué sé, o sea, de todo tipo. De hecho, eso sería una iglesia en condiciones. No te puedes esperar ir a una iglesia y todos impolutos, perfectos y maravillosos. A lo mejor por fuera sí, como dice el Papa Francisco, sepulcros blanqueados, a lo mejor sí, pero en realidad por dentro pueden saltar mucho veneno, mucha mierda, con perdón. Y por eso si nos encontramos gente que es insoportable dentro de la iglesia, que uno no puede entender por qué tiene esa responsabilidad en la parroquia, por qué es la directora del coro, o por qué la directora del coro permite que estas señoras estén aquí cantando. Es que no las soporto. Pues eso es lo que tienes que hacer. Y yo tengo un ejemplo directo que conozco de una persona que está en un coro, que tiene personas a su alrededor que vamos a decir que la desprecian, que la odian, que delante de otras personas le gritan, se meten con ella, le echan la culpa, pero por todo lo que me he ido contando a lo largo de estos últimos años, entiendo que esas personas no están bien. Y qué mejor sitio que la iglesia para que allí se puedan sanar. Y sabéis que esta persona que sufre estas calumnias, estos ataques, responde con paciencia, una paciencia que yo no podría tener. Responde amando a esas personas, responde no contestando, no generando más odio, no metiendo más mierda. Y el otro día se lo comenté, dije, ¿quieres que te dé mi opinión personal de todo esto que me has contado durante tanto tiempo? Porque al final esa persona se desahoga conmigo porque no tiene más personas con quien hacerlo y me lo cuenta todo. Pues la conclusión a la que llego yo es, mira, sigue con esa paciencia que solo tú puedes tener dentro de ese coro, dentro de la parroquia, sigue amando a esas personas que lo necesitan muchísimo y esas personas cambiarán o sanarán por el amor. Y Dios está deseando que seamos esos instrumentos para que pase ese amor, el Espíritu Santo a través de nosotros, para que llegue a las personas adecuadas. Porque de verdad dentro de la iglesia hay muchas heridas, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento y a todos nos corresponde tratar de ayudar en eso. El Papa Francisco dice que quiere una iglesia pobre para los pobres. Y claro, pero no solo los pobres de la calle, sino los pobres, este tipo de personas que están rotos por algún motivo, por experiencias de su vida y lo pagan con otras personas. Pero es que eso mismo que hacen ellos de malo, lo puedo hacer yo, de hecho lo hago yo también. Y yo aprendí dentro de la iglesia que todos somos iguales, que tenemos que mirarnos por el mismo rasero, no por encima del hombro, ni siquiera por debajo del otro. Yo no soy menos que tú no eres más que yo. Y uno de los objetivos de la caridad es restablecer esa dignidad de la persona, que todos la tenemos, pero bueno, nos la vamos cargando. Podemos autodestruir nuestra propia dignidad, pero es que también lo hacemos con el resto de personas. Y la mayoría de las veces yo creo que no nos damos cuenta de que estamos metiendo la pata y por eso nosotros los cristianos tenemos que aprender a formar nuestras conciencias. Y cuando nosotros aprendemos eso, pues tenemos que enseñarlo a los demás para que decirles, mira, que tú eres igual de digno que yo, pero igual que ese, igual que el otro. ¿Pero por qué? Porque es muy sencillo. Tú eres hijo de Dios y te ha creado por algo maravilloso. Y ese algo maravilloso lo tienes que descubrir tú porque cada uno tenemos una misión específica, concreta por nuestra personalidad, por nuestros talentos. Pero en realidad también es una misión universal, es la misión universal del amor. Dios es amor y tenemos que transmitir eso. ¿Y sabéis de dónde nace el servicio a la caridad? Nace en torno a la Eucaristía, porque Dios se hizo hombre para partirse en pan y repartirse a todos nosotros. Y a su vez nosotros tenemos que ser hostias vivas en este mundo para morir a nosotros mismos como muere Cristo en la misa, durante la misa, y así poder dar fruto abundantísimo. Por eso yo cuando empecé a ir a misa una vez a la semana, luego con el tiempo 2, luego con el tiempo 3, tal, al final me di cuenta de que esto lo necesito todos los días. Necesito, si quiero amar plenamente a los demás, a mí mismo, a Dios primero, necesito ir a misa todos los días, pero es que necesito confesarme a menudo, beber de los conocimientos de la Iglesia Católica, de los santos, de los ejemplos de los santos actuales que están hoy vivos, que tenemos a nuestro lado, amigos, compañeros. Es maravilloso, de verdad, esto es maravilloso, o sea, eso es un camino... ¡Qué bonito, qué bonito! Es un camino maravilloso el que estoy viviendo y por eso quiero transmitirlo a vosotros y deciros, si os encontráis con un cazurro como yo en la iglesia y os mira mal o os ignora, que incluso es peor, no me lo tengáis en cuenta o más bien no se lo tengáis en cuenta a la iglesia. No os apartéis de la iglesia ni por un
un sacerdote, ni por una monja, ni por un matrimonio imbécil o por mí. No os apartéis de la iglesia por eso. Pero es que ni os apartéis de la fe, ni dejéis de creer en Dios, ni dudéis de Dios por una persona, pero es que se nos va la cabeza. Por eso, alimentar vuestra fe, estudiar, hablar, compartir y nunca os dejéis apartar del amor de Dios por una criatura, por un humano. No lo hagáis, porque os vais a perder algo valiosísimo durante muchos años, porque sí, podéis convertiros y podéis volver a la iglesia, pero todos esos años puede ser que sean muy complicados. Así que ese es mi consejo y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por verme y escucharme. Nos vemos si Dios quiere hasta el próximo vídeo. Adiós, adiós.